El despertar, el despertar, el despertar, el despertar noticioso de Nicaragua. Nos encontramos aquí en el sitio de la Catedral Vieja de Managua, un lugar de mucha historia. Seguimos con las reflexiones del rector de la Universidad de Administración, Comercio y Aduana, UNACAD, Máster Juan Alegría Guerrero. Adelante, profesor Alegría Guerrero. Buenos días. Hoy, 30 de octubre del año 2016, vamos a abordar un tema muy reciente, diríamos, en el tiempo de nuestra historia en Nicaragua, como fue la Revolución Popular Sandinista que triunfó el 19 de julio del año 1979. Pero antes de entrar en detalles con la revolución, quiero dar una introducción, ubicarla en el siglo XX, la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista en el siglo XX de Nicaragua, de la historia de Nicaragua, es una revolución más. ¿Y por qué digo esto, que es una revolución más? Porque tenemos la Revolución de Zelaya, liberal, que ya abordamos, que no fue ni revolución ni liberal. La Revolución Conservadora, o podríamos llamarle en términos marxistas-leninistas, la contrarrevolución liberal, que fue la revolución de la Segunda República Conservadora. Después otra revolución llamada constitucionalista, pero también de corte liberal, para terminar el siglo XX con una revolución que lleva un nombre de uno de los héroes, Augusto César Sandina, pero que también fue una revolución liberal. ¿Y por qué digo esto? Porque el 19 de julio el programa de gobierno de estos revolucionarios que triunfaron en esa fecha y en ese año era un programa político de restablecer lo que era la democracia, lo que era el Estado de Derecho, y que se había perdido con la dictadura somocista. Por ningún lado en el programa de los revolucionarios aparecía que era una revolución social, y si habían algunos pequeños pinceladas no representaba un gran cambio. Se hablaba de una revolución pluralista, de economía mixta, y esos son pilares de una revolución liberal pequeño burguesa. Entonces podríamos caracterizar a la Revolución Popular Sandinista como una revolución pequeño burguesa, un término que lo va a definir el marxismo-leninismo, que se entiende como pequeña burguesa, como una revolución llevada a cabo por los pequeños y medianos empresarios de Nicaragua, una clase media, una clase agrupada por pequeños empresarios intelectuales, profesionales, que querían un cambio en Nicaragua, un cambio hacia la república. El mismo Pedro Joaquín Chamorro era un abanderado de ese tipo de principio, y que realmente era una demanda de todos los sectores sociales en Nicaragua. No se puede hablar ni de revolución socialista, mucho menos revolución comunista. Tenía una influencia cubana que a lo mejor por eso, por esa influencia de esas pinceladas de Fidel Castro que le dio a los líderes, se hablaba con un discurso marxista-leninista, pero que quedaba corto en relación a lo que realmente estaba ocurriendo en Nicaragua. Y precisamente esas pinceladas cubanas de marxismo-leninismo que tenían el discurso de los líderes de esta revolución fue lo que dio una imagen que asustó a la burguesía, asustó a los países vecinos, asustó a la potencia vecina que tenemos, que son los Estados Unidos, porque daba la impresión como que se iba hacia eso, pero realmente no hubo dichos cambios. Voy a entrar un poco a hacer teoría de la revolución. Si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española lo que es revolución, dice es un cambio de estructura, un cambio radical de sistema. Y eso no ocurrió en Nicaragua.
También el mismo diccionario filosófico y político define 3 tipos de revoluciones. La revolución política, que es el cambio de unos hombres por otros en el poder, que es lo que pasó el 19 de julio en Nicaragua. La revolución social, que no hubo tal revolución social en los 10 años de la Revolución Popular Sandinista, lo vamos a explicar después. Y la revolución científica, que tampoco lo hubo, la revolución científico-técnica, porque Nicaragua sigue siendo agrícola como lo era antes de la revolución sandinista. De tal manera que los últimos 2 tipos de revoluciones, la revolución social y la revolución científico-técnica, hoy es agenda pendiente en Nicaragua. ¿Qué es lo que hubo el 19 de julio de 1979? Fue un cambio de hombres en el poder. Un grupo de hombres que querían una revolución democrática de corte pequeño burgués, capitalista, que tenía que ser así, no podía ser de otra forma, y una caída de un dictador que no había dado un verdadero Estado de Derecho, un respeto a las leyes, elecciones legítimas, democráticas, competitivas. Era un dictador que no había permitido las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, y eso es lo que se estaba derrocando para instaurar hasta el día de hoy un régimen que hoy soñamos todavía democrático, de Estado de Derecho, de libre elecciones, de libre pensamiento, y que también es una agenda pendiente hoy por la cual todavía tenemos que hacer mucho. De tal manera que la Revolución Popular Sandinista, si tuviéramos a Marx y a Lenin al lado hoy aquí, dirían que es una revolución pequeño burguesa. Y desde el punto de vista occidental, no desde el punto de vista del marxismo-leninismo, una revolución democrática que hasta hoy está mediatizada. Lamentamos eso, debemos de el liderazgo cambiarlo, necesita Nicaragua un nuevo liderazgo que realmente le dé a Nicaragua la revolución democrática del año 79 que aún está pendiente hoy. Muchas gracias, estimados cibernautas. Este es un mensaje para los estudiantes de primaria y secundaria, para los líderes de hoy, que requiere un cambio, una revolución pacífica. Hoy requerimos una revolución pacífica, no una revolución violenta como las que abundaron en el siglo XX y que sacrificaron a lo más valioso que tiene una nación, que es la juventud. Muchas gracias al periodista Freddy Rostrán Arauz, al noticiero El Despertar y al diario Nica.